Cordial saludo. La siguiente actividad va dirigida a los aprendices de la técnica en producción agropecuaria del programa de articulación SENA con la educación media en el Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño, octubre del 2020. Hoy en esta clase dirigida o videoconferencia hablaremos acerca del manejo de la cosecha y poscosecha en frutas y hortalizas. Quien les habla, Catalina Carvajal, ingeniera agropecuaria, instructora del programa de articulación del área agroambiental. En la actualidad, el mercado de alimentos, en este caso de frutas y verduras, es cada vez más exigente con los parámetros de calidad, ya que el producto debe cumplir con unos estándares de calidad e inocuidad para su venta. Es por eso que durante toda la actividad estaremos hablando de todos los parámetros que influyen, desde una pre-cosecha, cosecha y llega como fin último a una post-cosecha, a todo el manejo que se le da a este cultivo o fruto cuando ya lo tenemos y conlleva o va hacia una venta. La cosecha es la recolección de los frutos, semillas u hortalizas en los campos cuando ya están maduros, cuando este fruto ya cumple con esos parámetros para ser cosechado. Y la post cosecha es todo el manejo que viene de ese fruto, de esa hortaliza, de ese producto después de ser cosechado. El manejo que le da el agricultor para llevarlo a una venta y asimismo obtener una adecuada rentabilidad. Antes de iniciar con esa cosecha, debe haber una precosecha y esta precosecha va dirigida por unas buenas prácticas agrícolas que se definen como BPA. Esas buenas prácticas agrícolas hacen alusión a todos los requerimientos necesarios para una producción sana, segura y amigable con el medio ambiente. Son esas prácticas que se ejecutan en el desarrollo de ese cultivo que va a llevar como etapa última una cosecha. Cuando hablamos de fisiología de las frutas y hortalizas, en la etapa de post cosecha, o sea, después de una cosecha, se habla de esos procesos o cambios o comportamientos que presenta una fruta o una hortaliza después de ser cosechada, retirada de esa planta madre. Y por esta razón es de especial interés conocimiento esos aspectos. Entonces, ¿cuáles son los aspectos o las prácticas que se ejecutan en esa post cosecha? Una adecuada selección del fruto, una clasificación para entrar a competir en esos parámetros de calidad que exige el mercado, un adecuado empaque según el mercado al que va dirigido, un transporte y una venta. Esta venta es el fin último. Entonces, para tener una adecuada rentabilidad, pues se debe cumplir todas estas prácticas mencionadas con anterioridad. Entonces, aquí vemos aprendices del programa técnico en producción agropecuaria de diferentes instituciones haciendo la práctica de cosecha en la granja escolar que se ha establecido en las instituciones educativas. Esta cosecha tiene un manejo adecuado, ¿cierto? El aprendiz debe contar con unas buenas prácticas de manufactura para poder cosechar ese producto el cual que es un alimento, el cual vamos a ingerir. Entonces, debe tener una adecuada asepsia, debe tener una indumentaria adecuada para hacer esas labores de cosecha. Vamos a hablar de la diferencia de fruto y hortaliza. Estos conceptos deben de quedar claros en todo el manejo de la agricultura de cultivos, ya que de pronto por la similitud que hay en sus ciclos tienden a confundirse. Pero el objetivo es que ustedes como futuros técnicos manejen un adecuado léxico o un adecuado manejo de estos términos. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia o por qué se caracterizan las frutas. Las frutas son productos comestibles de una planta constituido por semilla y envoltura, la cual puede ser pulposa, jugosa o seca, o también llamada carnosa.
Las hortalizas se caracterizan por ser por ser una planta y se caracteriza porque puede que la raíz, la yema, las hojas, los tallos sean comestibles. Entonces, esto es lo que diferencia el fruto de la hortaliza. Ahí viene la pregunta. ¿El tomate es una hortaliza o un fruto? ¿Ustedes qué piensan? Mm, el tomate es un fruto y es una hortaliza, ya que como ustedes pueden ver en la imagen, su carnosidad está compuesta por esa parte comestible y de semillas, y ella proviene de una planta que también, nosotros porque no estamos acostumbrados, pero todas las partes de la planta del tomate son comestibles, ¿cierto? Entonces, esto también esto es cultural, pero esa es la caracterización de este cultivo, del tomate. Entonces, hoy aprendieron algo nuevo. Cuando les diga, el tomate es fruto o hortaliza, es ambos. Dentro de los factores que influyen para una adecuada cosecha está la respiración, ¿cierto? Que esa respiración conlleva a una maduración del fruto o de la hortaliza. Es por eso que se clasifican en frutos climatéricos y no climatéricos. Los frutos climatéricos son aquellos que terminan su crecimiento y su maduración y aumentan con el ritmo de respiración. Es decir, este fruto para poder cosechado y entrar a competir en esos parámetros de calidad debe cumplir con un tamaño, pero al momento de ser cosechado no está totalmente maduro. Entonces, después de que se obtiene de esa planta madre, él puede seguir con ese ciclo de maduración para ser consumido. Tenemos el aguacate, el mango, la guanábana, entre otros. Cuando hablamos de frutos no climatéricos, son aquellos que en las primeras etapas de su desarrollo tienen una actividad respiratoria muy alta y va disminuyendo a medida que avanza su desarrollo, y después de cosechados no tienen la capacidad de continuar su maduración. Entonces, tenemos el ejemplo del plátano o banano, pimentón o tomate. Pero de acuerdo a los estándares o parámetros del mercado, ya se han desarrollado técnicas para cosechar ese fruto, esa hortaliza de manera verde y que llegue a su ciclo final de maduración, pero no bajo condiciones naturales, sino artificiales, de las cuales hablaremos más adelante. Cuando hablamos de maduración, es el conjunto de cambios que suceden en el interior del producto, especialmente pues en los frutos, después de que se ha cesado el crecimiento y adquiere la mejor calidad desde el punto de vista consumidos en cuanto a su aroma, color y sabor. Entonces ustedes en la imagen pueden percibir, pueden evidenciar ese ciclo de maduración del cultivo del café. Desde el momento de que la planta hace su floración, empieza ya la producción de ese fruto. Ese fruto, para llegar a su maduración final, él va cumpliendo ese ciclo. Entonces a ustedes ahí tienen el tamaño del grano, desde que empieza muy pequeño hasta que ya es un grano de mayor tamaño, y de acuerdo a su olor, a su color y a su sabor, sabemos que ya cumple con las condiciones organolépticas para poderlo cosechar. Después ese ciclo continúa porque el café comercialmente eh, se vende o lo utilizamos pues ya de manera instantánea. Entonces tenemos aquí pues el proceso de secado, el proceso de despulpe, ya cuando llega la molienda para poderlo ofrecer, eso es un valor agregado pues que se le da a este cultivo y se vende como café instantáneo. Entonces ya tenemos el café. Esta práctica de maduración la deben de tener muy clara
porque es una de las evidencias o productos finales que se les está solicitando. Puede ser de cualquier cultivo. La idea es que ustedes identifiquen desde la floración de la planta hasta todo el proceso que lleva a esa fructificación. No necesitan tener todos los tamaños del fruto, pero sí identificar desde cuando está pequeño, mediano y ya grande. Y ya cumple pues con esa maduración para que el productor lo pueda cosechar. Si en lo posible pueden identificar el proceso que viene después de la maduración, sería excelente. Es decir, vamos a hablar del cultivo de mango. Está la floración, está el mango pequeño, ya cuando va obteniendo ese tamaño, y él se cosecha de forma madura o verde, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué hace el productor con ese fruto? Para darle ese valor agregado, lo vende a través de un postre, de unos jugos, confites, mermeladas, etcétera. Entonces la idea es que ustedes muestren ese valor agregado. ¿Qué hicieron en el ciclo de maduración del mango? Hacen el juguito de mango, lo ubican ahí en la plantilla o en el lugar donde identificaron el ciclo y, y le toman la foto, ¿cierto? Hay tres conceptos de madurez que se utilizan en el lenguaje comercial y que es necesario conocerlos. Madurez o cosecha comercial, madurez de consumo y madurez fisiológica. Esta madurez de cosecha comercial es cuando el fruto se desprende del árbol. Ya cuando ese fruto ya está totalmente maduro, entonces por su peso y por su tamaño ya no puede estar sostenido esa planta madre. Esa madurez de consumo es cuando en la etapa están completas y armónicas las características del sabor, color, aroma, textura y consistencia. Ahí es muy importante las exigencias del mercado, o sea, dónde se va a vender el producto, porque no a todas las personas o a todos los mercados les gusta el mango súper grande. Entonces ya el productor, de acuerdo a esas necesidades o exigencias de ese mercado, va a cosechar el fruto más pequeño, no tan maduro. eh, entonces, esa es esa madurez de consumo. Y cuando se habla de madurez fisiológica, es cuando ya tiene un desarrollo fisiológico óptimo, que todas sus partes del fruto permiten que las semillas estén maduras y aptas por su reproducción. Entonces, como es cuando uno cosecha ya ese fruto demasiado maduro que uno dice, ve, utilízalo para la semilla, para que haga semillero, ¿cierto? Cuando ese tomate ya está estripadito, sobrepasado de maduro. Entonces, esa es esa madurez fisiológica. Entre los factores de la precosecha que influyen en la poscosecha, o sea, ¿cuáles son los factores que influyen desde que el cultivo se establece hasta el manejo que hay después de esa cosecha, que es la poscosecha? Una adecuada semilla, ¿cierto? Entonces el productor debe garantizar que va a establecer su cultivo con una adecuada semilla, que tenga una buena genética, porque si yo utilizo semillas en mal estado, pues no voy a tener un adecuado rendimiento en ese cultivo. Unos factores climáticos que es yo establecer ese cultivo en un lugar donde sí se pueda desarrollar, porque recuerden que todos los cultivos tienen unos requerimientos nutricionales, unos requerimientos climáticos para su desarrollo. Entonces todo esto depende, esos climáticos, es del lugar donde yo lo voy a establecer, que sí sea el adecuado para el cultivo. Unos agroculturales, es decir, es todo ese mantenimiento que yo le doy al cultivo o un buen manejo que me lleva a una buena cosecha. Y tenemos los fisiológicos, que es la calidad del fruto para su venta. Vamos a hablar de la influencia de los macroelementos minerales en la calidad del fruto. Ustedes saben que los nutrientes se dividen en macro y micronutrientes. Entonces vamos a hablar de los nutrientes que son más indispensables en el desarrollo de cualquier cultivo. Tenemos el nitrógeno, el calcio, el potasio y el fósforo. Estos nutrientes son fundamentales para la calidad del fruto. ¿Por qué? Porque influyen en un sabor y aroma o en una pérdida de peso. Es decir, si yo tengo poco potasio, ese fruto no me va a alcanzar un peso adecuado. También influyen en la pigmentación del fruto, la acidez y toda esta calidad
o todas estas características organolépticas que me van a garantizar una calidad de él. Vamos a hablar de la cosecha y la adecuación del producto para esa venta, ¿cierto? ¿Qué debe hacer el productor o qué debe tener en cuenta ese productor para darle un buen manejo a ese producto que cosechó, que cuidó con tanto esmero durante el establecimiento del cultivo, que lo llevó a una cosecha y ahorita ya viene el manejo después de que ya tiene el producto cosechado? Entonces, generalmente cuando el productor establece estos cultivos, tiene unos colaboradores, tiene unos operarios. Entonces, ellos para poder apoyar todo el manejo de él, deben de tener una destreza y unos conocimientos del cultivo por parte de los operarios. Ellos deben conocer las características del fruto que debe tener este fruto para poderlo cosechar. No es que se fueron a recorrer el área y dijeron, no, vamos a cosechar hoy. No, ellos deben de conocer cómo es el manejo de ese cultivo, también tener el conocimiento adecuado del punto de madurez del producto, alistar oportunamente las herramientas para cosecha. ¿Por qué? Porque para yo garantizar una calidad, yo debo tener un adecuado manejo y ese manejo lo hago con unas herramientas. Estas herramientas son de acuerdo al fruto. Yo no puedo llegar y cosechar con una mano sucia, primero porque estoy manejando alimentos y segundo porque yo debo cumplir con unos parámetros, unas buenas prácticas de manufactura, que son las prácticas adecuadas para todo el manejo de cultivos que llevan, pues, que se van a vender como alimentos y manipular adecuadamente ese producto o ese fruto. Entonces, por eso les mencionaba al inicio de una adecuada indumentaria, de una adecuada asepsia de ese operario, porque el operario debe, una asepsia se habla de que uñas cortas, el momento de hacer la recolección debe tratar en lo posible de tener guantes para que haya contacto lo menos posible entre la piel y el fruto, porque ustedes saben que la piel, cuando estaban ejerciendo labores a campo abierto, hay una sudoración. La sudoración es agua más sal, entonces se puede entrar a contaminar ese fruto. ¿Cómo clasifico yo esos frutos? ¿O qué es la clasificación? Clasificación es separar los frutos según las propiedades escogidas por el consumidor, como grado de madurez, tamaños, forma. Es cuando yo les hablaba de las características organolépticas. Las organolépticas es desde que el fruto ya tenga un color, un sabor y un olor que lo caracterizan de que ya está maduro. Entonces, esa clasificación del producto se hace a nivel finca. ¿Cómo así que a nivel finca? Es cuando yo estoy en medio del cultivo y de acuerdo por el olor digo, este fruto ya está para su cosecha. También se habla de clasificación en los supermercados, porque en los cultivos no todos los productos son homogéneos, no todos son iguales, no todos se cosechan del mismo tamaño, del mismo olor, del mismo color. Entonces el productor lo que hace es vender toda su cosecha y en el supermercado o en el lugar donde los vende los clasifican. Y a nivel de empresa exportadora, ¿por qué? Porque entre más lejano es el mercado, más exigente se vuelve. Entonces ese productor debe cumplir con esos parámetros de exigencia para el mercado para poderle vender. Esa madurez fisiológica es cuando una fruta se encuentra cuando está logrado el estado de desarrollo en el cual pueden continuar madurando normalmente para el consumo. Entonces se habla de madurez hortícola, es cuando la fruta se encuentra apta para el consumo y otro fin comercial. Entonces aquí tenemos otro ejemplo del ciclo de maduración del tomate. Como les mencionaba, desde que el tomate ya aquí no vemos la floración, pero después de la floración ya viene la formación del fruto y como ustedes pueden evidenciar en la imagen, están sus tamaños y cada vez que aumenta su tamaño cambia su sabor, color. Las herramientas más utilizadas en la agricultura, ¿cierto? Ya les mencionaba que de acuerdo al cultivo
hay unas herramientas. Entonces vamos a hablar del cultivo del café. Para hacer una adecuada cosecha o recolección de ese fruto, eh, se muestra cómo se desarrolla el proceso de calidad de cosecha, la eficiencia, el proceso, la eficacia, la labor y las pérdidas de fruto en el suelo. De acuerdo a las herramientas que yo utilice para esa cosecha, está el éxito de yo obtener una mayor producción, porque estoy evitando la pérdida del producto por el que tanto tiempo luché durante su ciclo productivo. Entonces, una herramienta que se utiliza en el cultivo del café es el refractómetro. ¿Qué es el refractómetro? Es el instrumento que clasifica el porcentaje de sólidos o grados Beers. ¿Cuáles son los grados Brix? Son los grados de azúcares con los que tiene ese fruto. Entonces, esto permite identificar en qué momento el mucílago del café se encuentra con la adecuada concentración de azúcares para ser recolectado. También muchas veces por algunos factores ambientales como el exceso de sol, el fruto se quema y tiende a ser confundido como un fruto maduro, pero entonces no está cumpliendo con la adecuada madurez, entonces por eso se apoyan mucho en la herramienta. También tenemos la lengüeta plástica que ayuda a que ayuda a ubicarla con aquí dicen coco tradicional, con que se hace esa cosecha, ¿cierto? Entonces evita que ese fruto se caiga al suelo porque si él tiene contacto pues con el suelo ya se está perdiendo, se daña, entonces él hace que haya una menor pérdida y haya un mayor rendimiento. Tenemos el canguro. Este canguro muchas veces reemplaza este coco con el que usualmente pues se hace culturalmente, se hace una recolección, pero son herramientas pues que se van inventando, que van adecuando de acuerdo a las necesidades que hayan. Tenemos la tabla de caracterización. ¿Esto qué permite? Permite hacer una clasificación de ese fruto por tamaño. Pero entonces esto va relacionado de que así yo puedo tener una vista homogénea del fruto. Entonces aquí les mencioné pues algunas de las herramientas. Recuerden que la actividad 3.3 de la guía de fisiología maduración, la actividad consiste es un taller en que ustedes identifican las herramientas que utilizan con mayor frecuencia en la implementación de la huerta en casa. Muchas gracias, que tengan un feliz resto de día.